el Señor me da una palabra. ¿Cuántos deseamos ver los cielos abiertos? Amén. Que se abran los cielos, porque, como decía el otro día, a veces los cielos están cerrados. A mí me preocupa cuando no veo el cielo abierto sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre el ministerio, sobre lo que hago, ¿verdad? El cielo abierto a mí me habla de muchas maneras. Es la bendición de Dios, es el fluir de Dios, es que Dios bendice el trabajo de tus manos, es que Dios te ha dado un ministerio y Dios bendice lo que haces porque lo haces con esfuerzo, con buen ánimo, con buen corazón, y Dios bendice. Igual no eres muy desarrollado, pero Dios bendice ese tipo de corazones, ¿no? Y Dios abre los cielos, Dios abre y cierra los cielos, ¿no? Que se abran los cielos, ¿no? Y primero, para que se abran los cielos tenemos que reconocer que hay un cielo. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no reconocemos que hay un cielo por encima de nosotros, nunca vamos a ver abierto el cielo. Tenemos que mirar al cielo y tenemos que reconocer, como decíamos el otro día, como le dijo Daniel a Nabucodonosor, el día que reconozcas que el cielo gobierna, te será devuelta la razón. Y aquel hombre estaba como las bestias, alimentándose y con las bestias del campo. O sea, había perdido la razón completamente. Y Daniel le dice: el día que mires al cielo, oh rey, y reconozcas que el cielo gobierna, entonces te será devuelta la razón y dejarás de comportarte como una bestia, como un animal, como una bestia del campo, ¿no? Entonces, si queremos ver los cielos abiertos, primeramente tenemos que reconocer que el cielo gobierna y que Dios reina y gobierna desde los cielos. Amén. Y todos deseamos ver los cielos abiertos sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestras comunidades, ciudades, naciones y sobre el mundo entero, porque la gloria del Señor llenará, o el conocimiento de su gloria llenará, dice, toda la tierra. Amén. Pero a veces, hermanos, Dios también cierra los cielos. Dios cierra los cielos. Dios puede abrir y Dios puede cerrar. Dios puede poner cielos de bronce, o Dios puede abrir el espectro del cielo de tal manera que los rayos de la bendición de Dios caigan sobre un grupo de personas, sobre una área en concreto, sobre una comunidad, sobre una persona, sobre alguien que realmente está mirando al cielo con temor de Dios y está buscando que Dios obre, que Dios desnude su brazo y que Dios actúe. Amén, hermanos. Entonces leamos 1 Reyes, capítulo 18, versículos 30 a 40. Aquí en este texto vamos a encontrar las razones por las cuales Dios abre los cielos y hace que descienda fuego del cielo. Y lo que hace básicamente son tres cosas. Número uno, volver el corazón del pueblo a Dios, porque si el corazón del pueblo no se ha vuelto a Dios, los cielos permanecerán cerrados. ¿Cuánto dicen amén? Si tu corazón no se ha vuelto al Señor, el cielo permanecerá cerrado sobre tu cabeza. Número dos, acabar con los profetas falsos de Baal, derrotar a las tinieblas, derrotar a las potestades de las tinieblas. ¿Por medio de qué? Por medio de la luz, por medio de las armas de la luz. Y número tres, pues que descienda la lluvia del cielo, ¿no? Que descienda el fuego primero y luego Elías, como vamos a leer, hizo que descendiera lluvia, ¿verdad? En tierra seca, ¿verdad? En tiempos de sequía, ¿no? Vamos a leer desde el verso 30 para resumir un poco todo esto. Dice entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar.
y en que cupieren 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los falsos profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Lo primero que hizo Elías fue decir y pedir al pueblo que se acercaran, que se acercaran. Quiere decir que estaban, ¿cómo? Estaban lejos, porque para que los cielos se abran, hermanos, hay que estar lejos o hay que estar cerca, lejos o cerca. ¿Cómo hay que estar? Hay que estar cerca. Los que están lejos de Dios nunca verán el cielo abierto. Verán el sol, verán las nubes, verán los arreboles, verán tantas cosas, como les dijo Jesús a los hipócritas y fariseos. Dice: miráis al cielo y cuando veis arreboles decís va a llover, y cuando veis decís que va a hacer el sol, pero miráis al cielo y veis todo eso, pero no observáis o no veis las señales de los tiempos. Entonces, hermanos, hay que acercarse. Y dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Porque uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en día es la lejanía, es la superficialidad, es la distracción. Muchos no tienen un lugar donde aplicar su fe, no tienen la concentración para las energías para saber lo que tienen que hacer, porque Dios se lo ha dicho y han creído a Dios y entonces lo han hecho. Noé creyó a Dios y entonces empezó a hacer lo que Dios le dijo y hizo conforme a lo que Dios le mandó. Pero todo fue por la fe, por haber creído a Dios, por haber obedecido a Dios, por haber entendido a Dios. Y entonces, si los corazones están lejos, están dispersos, si los corazones están pensando solamente en cómo distraerse, en cómo divertirse, entonces eso denota un corazón lejano, un corazón que está lejos, que está pensando en lo que no tiene que pensar, ¿no? Es un corazón dividido, y un corazón dividido pues no sirve para nada. Y aquellos que tienen un corazón dividido lo que tienen que hacer es pues como decía el apóstol Santiago, dice: vosotros los de doble ánimo, pues purificad vuestros corazones. Entonces métete con el Señor, métete en ayuno, métete en oración con el Señor y primero purifica tu corazón, porque si no purificas tu corazón nunca vas a ver los cielos abiertos. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que dice el Señor es: acercaos. Hay 2 formas de acercarse a Dios. Una es por proximidad y otra es por semejanza. Por proximidad no nos podemos acercar porque por mucho que queramos acercarnos al Señor, Él está en los cielos, no le vemos, ¿verdad? Y no nos podemos acercar en proximidad por mucho que queramos, pero nos podemos acercar en semejanza. ¿Cuánto dicen amén? En semejanza, por el sentido de que podemos estar pasando por la misma situación. Dice la Escritura que
que podemos pasar los mismos padecimientos, aunque estemos lejos en proximidad, pero estaremos cerca en semejanza. Y con el Señor es también así como debemos acercarnos a Dios. Y tenemos que acercarnos desprendiéndonos de todo aquello que nos distrae, que nos estorba, que nos divide, que nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios, que nos lleva a estar distraídos, a estar confusos, a estar con la mente volando, no sé cómo decirte. Y dice la Escritura: en esto pensad, ¿no? En todo lo bueno, en todo lo justo. O sea, nuestra mente tiene muchas energías, y si la mente no está realmente centrada en lo que tiene que estar, entonces el hombre se distrae, el hombre pierde el tiempo, no hace lo que debe de hacer, y entonces no se concentra sus energías en lo que Dios quiere que... Y estar, hermanos, en la presencia de Dios, vivir sensibles a la voz de Dios, requiere muchas energías, estar centrado y tener, como un día dije, la cabeza bien amueblada, con los muebles bien colocados, con los pensamientos bien ordenados, porque si los pensamientos están desordenados, entonces la cabeza estará desordenada, y entonces tu corazón estará desordenado, fragmentado, dividido, y en definitiva no estarás cerca, sino estarás lejos, y entonces los cielos no se abrirán. Entonces Pablo decía, quiero ser semejante a Él. Pero ¿en qué dijo que tenía que ser semejante al Señor? Quiero ser semejante a Él, dice, en el poder de su resurrección. Pero luego dice, y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, decía el apóstol Pablo. Es decir, Pablo entendía que sí, quiero ver el poder de su resurrección, quiero ver la gloria de Dios, pero también entiendo que tengo que participar de los mismos padecimientos, y tengo que ser, dice, semejante a Él, a Jesús, en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, cuando alguien tiene el deseo de ser semejante a Dios, no solamente en el poder, sino también en la participación de sus padecimientos, en la semejanza, y además de eso su corazón está próximo, pues cree que eso es un buen paso. O sea, creo que eso es un buen paso para creer y experimentar y ver que los cielos realmente se van a abrir sobre nosotros. Amén, hermanos. Entonces comencemos a entender qué es lo que debemos hacer, y hagámoslo para romper con ciertos pesos, ciertas cargas, ciertas presiones, ciertas situaciones negativas, y cambiar esas situaciones. Después, la siguiente cosa que Elías dijo que debían de hacer fue que tenían que hacer, ¿qué? Tenían que arreglar el altar, que estaba ¿cómo? Estaba arruinado, estaba destrozado, estaba caído, era un altar caído, y un altar caído no sirve para nada. El altar es para estar levantado, y el altar lo hacían con piedras, y ponían 12 piedras una encima de otra, y levantaban un altar, y sobre el altar ofrecían sacrificios. Hoy en día los altares los tenemos que levantar nosotros mismos. Ya no podemos... Yo he visto iglesias donde vamos a altar de adoración, y ponen aquí delante del púlpito un montón de piedras, luego ponen la no sé qué, y hacen una escenografía de lo que es un altar, hermanos. Pero ¿de qué sirve hacer eso si nuestros altares están caídos? Si estamos construyendo altares para pecar, dijo Efraín, que levantó en Oseas, hay un verso que dice, y Efraín multiplicó sus altares para pecar. A veces levantamos altares para pecar, o sea, levantamos ídolos para pecar en vez de levantar el altar del Señor, que es el que tiene que estar levantado en nuestras vidas. Y si somos sinceros en esta mañana, pues debemos reconocer que muchos de los altares están arruinados, no solamente a nivel público, a nivel iglesia, sino también a nivel personal, porque si tu altar personal no está levantado, entonces
no serás alguien influyente dentro de la iglesia para hacer que el altar en la iglesia también se levante. Entonces, hermanos, y debemos tener un altar privado propio, pero también un altar público, un culto público, donde se alaba y se honra a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que el altar era el lugar donde se hacía el sacrificio continuo, por la mañana y por la noche, el sacrificio continuo. ¿Durante cuántos días al año? Todos los días del año. El sacerdote tenía que ir cada mañana y echar leña en el fuego, ir por la tarde y ofrecer sacrificios, y estar siempre cuidando el altar de Dios, porque era el lugar donde el Señor recibía el incienso, el holocausto, el sacrificio, y entonces a través de ese sacrificio el Señor derramaba sus libaciones y derramaba su perdón, su gracia y sus bendiciones sobre el pueblo, y entonces los cielos permanecían abiertos. ¿Cuánto dicen amén? Y además había que añadirle aceite, vino, harina, la unción, el gozo del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el cordero, y ese sacrificio continuo a veces pues, está muy dañado, hermanos, y por lo tanto nuestro culto público está también de alguna forma deteriorado. Levantar, decía la palabra, levantar el tabernáculo caído de David, que está caído, y entonces los gentiles se volverán a Dios. Amén, hermanos. Levantemos el altar caído de David y entonces los gentiles se volverán a Dios. Entonces los que no conocen al Señor le conocerán, y nadie tendrá que decir a su compañero conoce al Señor, porque todos le conocerán, dice la palabra. Y esa es la gloria de Dios, que no hace falta ni predicar la palabra, que Dios se mueve de tal manera. Eso es un avivamiento. Yo, como decía el otro día, al principio de este ministerio veíamos cómo Dios obraba de una forma sobrenatural, cómo Dios abría los cielos y las personas caían rendidas al Señor en arrepentimiento verdadero. Había una búsqueda de Dios, había un altar constantemente levantado, y en medio de ese altar Dios derramaba sus libaciones. Y dice luego la palabra, en el verso 31, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Las 12 piedras nos hablan, él tomó 12 piedras para levantar el altar, ¿no? Y las 12 piedras nos hablan no solamente de la unidad, porque siempre el número 12 es el número 12 apóstoles, 12 tribus, 12, o sea, habla de la plenitud, es el número de la unidad, ¿no? De la plenitud, donde todo se condensa, sino que es también habla de integridad también, ¿no? De integridad de todo un pueblo. Pero no solamente está hablando de la unidad y de la integridad, sino también de que nosotros debemos discernir el cuerpo de Cristo, discernir el cuerpo del Señor, porque a veces el cuerpo del Señor está enfermo en muchas áreas. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que cuando tomemos la Santa Cena no hacemos otra cosa sino reconocer que reconocemos el cuerpo del Señor, el pan. El pan representa el cuerpo del Señor y el vino representa su sangre. Pero dice la Escritura en ese texto que dice que el gran problema es que muchos no disciernen el cuerpo del Señor. Y la palabra dice, por cuanto no disciernen, por cuanto no reconocen el cuerpo del Señor, por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay enfermos, no digo enfermos físicos, sino enfermos espirituales. Hay muchas personas que están debilitadas, que son débiles en la fe, y hay otros que están completamente ausentes, que están dormidos, ¿verdad? Y eso es una enfermedad. Muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen, ¿verdad? Y el que duerme no discierne, el que duerme no discierne el cuerpo de Cristo. Y esta es a veces la realidad de la Iglesia. Y no quiero seguir dando diagnósticos, como he dicho antes, del estado de la Iglesia, sino que quiero entregar las herramientas necesarias para dar vuelta a las situaciones. Amén, hermanos.
porque al final tenemos que terminar haciendo lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías al final? Tuvo que enfrentarse ¿con quién? Con los 450 profetas falsos de Baal, los tuvo que llevar a un arroyo y allí los tuvo que degollar, los tuvo que matar, los tuvo que destruir. Y hay que derribar a los falsos profetas, hay que derribar a los enemigos. Y por eso como iglesia necesitamos tener la autoridad, que el cielo se abra para derribar las puertas del infierno, para atar al hombre fuerte, para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás, porque si no el fuego solo servirá pues como una hoguera para venir a calentarnos alrededor de una hoguerita un día frío de invierno, ¿verdad? Y nos calentamos ahí y en ella pues ponemos una ollita y hacemos un caldito, una sopita, un caldito de gallina, y para eso sirve el fuego, hermanos, o para calmar nuestra ansiedad en una noche de frío, o tomar un vaso de leche calentita antes de irnos a la cama a dormir. No, hermanos, ese no es el fuego de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos discernir y reconocer el cuerpo de Cristo. Y para que la iglesia no esté enferma, no esté débil, no esté dormida. A veces la iglesia actual es semejante a Lot. Lot era un hombre, sí, aparentemente justo, ¿verdad? Aparentemente religioso, aparentemente recto, bien educado. Bueno, era un hombre más o menos, ¿no? Como podemos parecer de todos nosotros, ¿verdad? En un momento dado, de como Lot, ¿verdad? Y Lot es un tipo de la iglesia, pero es un tipo de una iglesia enferma. ¿Y cuál era el problema de Lot? Que aunque era un hombre justo, era un hombre recto, aparentemente religioso, de buenos modales, de buena educación, de buena, ¿verdad? Pero era incapaz de influenciar en la gente que tenía a su alrededor, hermanos. Era incapaz. No pudo influenciar en su generación, ¿verdad? Fue vencido y dominado, ¿verdad? Y no consiguió salvar ni a sus propias hijas, ¿verdad? Ni a su familia, sino que se quedó solo. Y era un hombre bueno. De personas buenas está el mundo lleno. Pero una persona buena, por ser buena, no va a ejercer. Hermanos, la iglesia se está convirtiendo como Lot en una buena mujer, justa, religiosa, que aparentemente tiene buena educación y que hace bien las cosas, pero que no influencia a lo que tiene a su alrededor, hermanos. Y Lot era así, no tenía influencia sobre los que estaban más cerca de él, sobre su propia familia, sobre sus hijas, ¿verdad? Que fueron entregadas a... Entonces, hermanos, dice la Biblia que tenemos que ser testigos, primeramente, ¿en dónde? ¿En dónde? Hechos capítulo 1, versículo 8, y esperad en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después en toda la tierra. Pero ¿dónde es primero? En Jerusalén, hermano. Y si no somos influencia en las personas que tenemos cerca de nosotros, en las que viven con nosotros, en las que están a nuestro lado, ¿qué influencia vamos a tener en los demás, hermano? Hay que empezar por Jerusalén. Tienes que empezar por ti mismo. Tú eres Jerusalén. Tu propia Jerusalén son las personas que tienes a tu lado. Es tu propia familia. Si no tienes familia cercana, si no estás casado o casada, tu Jerusalén es el área de influencia que el Señor te ha dado con las personas que convives. Y si no tienes empatía con las personas que convives, hermano, empieza y ponte de rodillas delante del Señor y dile: Señor, dame empatía para poder empatizar con este tipo de personas, para poder amar a este tipo de personas, para socializar con este tipo de personas que tú has puesto a mi lado, Señor. A mí me indigna, perdónenme, hay muchas personas, hablo del ministerio, llegan a una responsabilidad. O sea, parece que el objetivo es llegar a la cúspide, llegar a tener una responsabilidad, a decir: soy el responsable del hogar Getsemaní, del hogar Noé o del hogar, vamos a llamarlo como quieras. Y parece que cuando llegan a ese estatus ya lo han alcanzado todo, pero luego no tienen ninguna empatía con las personas, hermano.
y no son testigos en Jerusalén. Y quieren ser testigos en Samaria o en Judea, pero empieza siendo testigo en Jerusalén, con las personas que conviven contigo, con los que están a tu lado, con los que trabajas, con los que duermes. Hermano, sé empático. Igual alguien no sabe lo que es la empatía. Búscalo en el diccionario, a ver qué es ser empático y tener empatía. Es ser conscientes de los problemas de los demás y tener relación con los demás, ¿verdad? No seamos como Lot. No seamos como Lot. Buena gente, pero sin influencia. Y el que no influencia, al final es influenciable. O eres alguien influyente, hermano, o al final eres alguien que se deja influenciar por cualquier viento de doctrina, por cualquier persona que tiene una buena verborrea. Hay personas que son muy eso y ejercen mucha influencia sobre otros. A veces negativa, otras veces positiva. Pero cuando es negativa, hermano, y hay personas que tienen esa carga, ese peso sobre sí mismo, ese carácter, esa personalidad que tienen en sus genes y son influencia, pero a veces no son influencia para bien, son influencia para mal. Son buena gente, como Lot, pero ¿de qué le sirvió a Lot ser tan buena gente si luego perdió a su familia y a sus hijas? Entonces, hermanos, con las 12 piedras nos dice la palabra de Dios que edificó un altar. Y después, dice el verso 32, dice que hizo una ¿qué? Hizo una zanja alrededor del altar. Edificó con las piedras, dice el verso 32, un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. La zanja significa que nosotros debemos de tener un perímetro, ¿verdad? Igual que las ciudades que antiguamente tenían los muros, ¿no? Las fortalezas. Y un perímetro es lo que hace ¿qué es lo que hace un perímetro? Es lo que hace la diferencia entre ¿qué? Entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, hermano. Hay una diferencia entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, entre lo exterior y lo interior. Y tiene que haber una diferencia, hermanos, en nuestras vidas, entre lo que está afuera y lo que está dentro, lo que es de Dios y lo que no lo es. Y para hacer esa zanja primeramente tenían que cavar, tenían que extraer la tierra, es decir, sacar la tierra que estaba ahogando. ¿No? En tiempos de Abraham, los filisteos que hicieron, echaron tierra y cegaron ¿qué? Los pozos. Y todos los pozos estaban cegados. Y lo primero que hizo Abraham fue abrir los pozos que los filisteos habían cerrado, hermanos, porque habían echado tierra encima de los pozos, y los pozos eran pozos ciegos, llenos de tierra, que no emanaban agua. Y Abraham se dio cuenta y dijo: con todo este ganado que tengo, con todo este pueblo que tú me has dado, yo tengo que hacer algo, tengo que abrir los pozos que los enemigos han cegado, y tengo que empezar a sacar la tierra para que las ovejas, las cabras, los niños, los ancianos puedan beber agua. Tengo que extraer la tierra, tengo que destapar los pozos. Y hay que destapar los pozos, hermanos. Hay pozos ciegos, cerrados, que están llenos de tierra, que el enemigo ha empezado a echar tierra y tierra y tierra, y han dejado que se atoren y que estén ahí llenos de tierra, hermano. Cuando una fosa una fosa séptica o algo se llena de tierra, se llena de maleza, ¿qué es lo que pasa después? Que las tuberías, pues luego no, y el baño. En mi casa hubo un problema hace unos meses, y un baño lo mandaba todo para afuera y no sabíamos dónde venía el problema, y tuvimos que ir a la fosa. Fueron los hermanos
y vieron la fosa, hacía años que no la habían destapado y estaba horrible. Y tuvieron que limpiarla, pum, pum, y había un tapón allí de maleza, de hierbas, de todo, ¿no? De que no se había... Y entonces rápidamente, ¡brum!, y empezó a fluir el río, ¿no? La corriente, el agua, ¿no? Entonces, hermanos, perímetro. Sacar la tierra, sacar el mundo. ¿De dónde? De nuestros corazones, porque si no, el cielo no se va a abrir. Si no sacas el mundo de tu corazón, el cielo no se va a abrir. Y ya hablamos hace unos días de cómo sacar el mundo de nuestros corazones, ¿no? Porque el mundo no se puede sacar del corazón. Israel salió de Egipto, salió del mundo en un día. En un día atravesó el Mar Rojo, ¿verdad? Y dejó Egipto y pasó al otro lado, ¿verdad? Pero tardó 40 años en sacar el mundo de sus corazones. Salieron de Egipto en un día, pero tardaron 40 años para que Egipto saliera ¿de dónde? De sus corazones, porque habían estado ¿cuántos años esclavos en Egipto? 400 y pico años, y 400 y pico años eran muchos años, ¿verdad? Y aunque salieron de Egipto, todavía Egipto no había salido de sus corazones. Ellos habían salido de Egipto físicamente, sí, pero sus corazones aún estaban en Egipto. Entonces, hermanos, hacer separación, separar, hacer diferenciar lo que está dentro de lo que está fuera. Como dice la palabra, dice unos versículos en Levítico capítulo 10, igual no lo tienen anotado porque lo he puesto después, Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11, dice: y el Señor habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será sobre vuestras generaciones, para poder discernir. ¿Qué es discernir? Es separar. Discernir es diferenciar. En definitiva, ¿entre qué? Entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé los ha dicho por medio de Moisés. Dice: enseñarás al pueblo para que puedan discernir, diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre la luz y las tinieblas, entre la ética y la estética, entre la moral y ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas, entre las emociones y lo que es espiritual. Hay que saber diferenciarlo para no emocionarnos y pensar que el culto ha estado muy bien porque me emocioné y ya está. Pero no, hermanos, hay que diferenciar lo que es del alma y lo que es del espíritu, lo que es del hombre almático, del corazón humano, de los sentimientos humanos, de las emociones humanas, de lo que es el espíritu, hermanos. Porque el Señor no viene a trabajar en el alma, Él viene a trabajar en el espíritu, y la obra que Dios hace es una obra espiritual, no es una obra natural, almática, humana, sentimental o emocional. Amén, hermanos. Entonces, la zanja simboliza lo que tenemos que sacar del mundo, de nuestros corazones, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay que sacar la tierra que está pegada en nuestro ser, y esa tierra esa tierra huele mal, es el olor de la tierra que está corrompida, ¿no? Y hay que sustituirla, ¿verdad? Hay que sustituirla ¿con qué? Pues con la palabra de Dios. Hay que sustituirlo con la palabra de Dios. Tú tienes que poner la palabra de Dios en tu interior, en tu mente y en tu corazón. Y pondréis estas palabras, como dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 en adelante. Dice: por tanto pondréis estas palabras ¿en dónde? En vuestro corazón. ¿Y en dónde más?
y en vuestra alma. ¿Y en dónde más? Las ataréis como señal, ¿en dónde? En vuestras manos, y serán por frontales, dice, en vuestros ojos, y las enseñarás. ¿A quiénes? A vuestros hijos. Hablando de ellas, ¿cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiere decir en todo momento, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando trabajes, cuando andes por el camino, cuando estés en el auto, cuando estés, ya las enseñarás a tus hijos o a los que estén contigo. Da igual, pero no seas como Lot, ya sea alguien que enseña. Y a veces la mejor enseñanza no es una predicación. La mejor enseñanza es tu propia vida. Es tu propia vida. A mí me han enseñado muchas personas con su propia vida, más que con la predicación de la palabra, más que el púlpito, hermanos, porque el púlpito a veces no lo es todo, hermano. Y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis, y amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y todo es en base a que hay que ir sustituyendo cosas, hermanos, porque hay una conversión que es la que uno tiene cuando se encuentra con Cristo. Esa es la conversión. Lo que conocemos por la conversión. Yo me encontré con el Señor, ¿verdad? El Señor me buscó, el Señor me encontró, me encontré con el Señor y mi corazón se volvió al Señor y me convertí al Señor, ¿verdad? Conocí al Señor. Pero luego, hermanos, yo lo llamo la conversión progresiva. Hay una conversión progresiva que tiene que ir cada día, ¿verdad? Cada día. ¿Verdad? Y esta conversión es la que muchos no están experimentando. Cada día hay que convertirse, hermanos. Cada día hay que convertirse. Yo cada día me convierto. Pues a cada día me tengo que convertir. Yo me convertí hace 33 años, pero sigo convirtiéndome cada día. Tenía 23 años cuando me convertí al Señor. Pero no digo me convertí hace 33 años, no, yo me tengo que convertir cada día, porque la conversión es progresiva, es cada día tienes que ir sustituyendo cosas, cada día tienes que ir quitando cosas y añadiendo cosas, cada día tienes que ir, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos un perímetro, una zanja, con una definición clara, con convicciones claras y con límites bien claros, porque los límites los pone Dios, sí, pero tú también tienes que poner límites. ¿Cuánto dicen amén? Dios pone límites, en su palabra están escritas los límites que no tenemos que traspasar, pero tú también tienes que poner límites en tu vida. Si no pones límites, serás alguien que se deja invadir constantemente, que se deja influenciar constantemente. Hay que poner límites, hermanos. Aleluya. Dice el verso 33, dice que luego preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Otra cosa que tenemos que poner en el altar, hermanos, es la leña. Y la leña, yo creo que es la leña. La leña es todo lo que tenemos. Y tuvo que partir el buey, ¿en qué? En pedazos. El buey es todo lo que somos.
La leña es todo lo que tenemos y el buey eres tú. Tú eres un buey o una vaca. ¿Ya? Un buey. Hay bueyes y hay vaquitas o vacas. ¿Ya? Entonces, la vaca, el buey es lo que somos y la leña es lo que tenemos. En el altar tenemos que poner todo eso. La palabra de Dios dice pues que hay que ponerlo en el altar, hay que poner la leña en el altar. Y si no, si no somos capaces de dar la espalda al mundo y poner definitivamente en el altar lo que tenemos, pues entonces no veremos los cielos abiertos. Yo creo que he alcanzado metas en mi vida, en el ministerio, en mi trayectoria, pero no me puedo aferrar a esas cosas. Como decía Pablo, pues todo queda atrás, lo tengo por basura y me extiendo, dice, a lo que está por delante. Es el día de hoy en el cual tengo que poner en el altar también pues todo lo que soy, lo que tengo, lo que he alcanzado, porque si no lo hago estoy en peligro. Y todo lo que era ganancia, dice Pablo, pues lo he estimado como pérdida, ¿no? Por lo tanto, debemos de poner en el altar lo que tenemos y lo que somos. Entonces, hermanos, todo lo que somos también. ¿En el altar de qué? Hay un altar, es el altar de la adoración, es el altar de la adoración. Y la adoración, hermanos, es mirarle al Señor cara a cara, es tener encuentros con el Señor, estar mirando siempre al Señor cara a cara descubierta, face to face, cara a cara. Hay que estar a cara descubierta con el Señor. Eso es tener un altar de adoración. Y cuando alguien adora, cuando alguien adora a algo o a alguien, es transformado en aquello que adora. ¿Ya? Es transformado en aquello que adora. Cuando adoramos al Señor, somos transformados a la imagen de lo que adoramos. Amén, hermanos. Si adoramos al Señor, pero ¿cuándo adoramos al Señor? ¿En el culto solamente? Cuando los hermanos ministran, No, hermanos, la adoración es nuestra propia vida, es cada día, es cada momento, ese es el altar de adoración, que estamos mirando al Señor cara a cara, que estamos adorando al Señor, y entonces mientras adoramos al Señor somos transformados a la imagen de aquello a lo que adoramos. Amén. Si es el Señor, si adoras otra cosa, eres transformado a la imagen de lo que adoras. Y en la medida que adoramos a Jesucristo, pues nos vamos transformando a su imagen, amén. Y esa es la verdadera espiritualidad. Y la palabra de Dios nos habla en muchos casos que el hombre pues se convierte en ¿qué? Mira, a veces los hombres son como los anfibios. Como los anfibios. ¿Qué es un anfibio? Es un ser que es de la tierra y del agua, ¿verdad? Y que subsiste en ambos hábitats, tanto en el agua como en la tierra. Es como la rana, ¿verdad? La rana de repente está en el agua y da un salto ¡pium! Y pasa a la tierra, ¿verdad? Y está también en la tierra como en el agua, ¿verdad? Y va del agua a la tierra, de la tierra al agua. Eso es un anfibio. Pues a veces, hermanos, somos como los anfibios. Son los creyentes anfibios, ¿verdad? Que subsisten en cualquier hábitat, ¿verdad? Saben moverse en cualquier hábitat, tanto en la tierra como en el agua, tanto en la carne y en el mundo como en el espíritu, aparentemente. Y muchas veces nos comportamos como anfibios. Nos ponemos las aletas y entramos en el agua del río de Dios, entramos en el agua de la presencia de Dios con las aletas, pero de la misma forma y con la misma facilidad que una rana de repente da un salto y sale del agua, pues así también hacemos nosotros. Nos quitamos las aletas y nos salimos del agua y pasamos a la tierra. Y ya no somos del río de Dios, sino que somos terrenales, humanos, naturales, carnales. Empezamos a hablar palabras soeces, empezamos a hacer cosas feas, y nos comportamos como hombres vulgares. Luego nos ponemos las aletas, el traje de submarino y nos metemos al agua del río de Dios y nos comportamos como seres espirituales,
Pero hermanos, luego te quitas las aletas y sales del agua otra vez y así, anfibios, del agua a la tierra y de la tierra al agua, del espíritu a la carne y de la carne al espíritu, de la luz a las tinieblas y de las tinieblas a la luz, sin discernir lo santo de lo profano de lo santo, lo limpio de lo inmundo de lo limpio. Entonces, hermanos, el altar de la adoración. Y el altar de la adoración es un sacrificio, y el altar de la adoración tiene que ver con la cruz. La cruz tiene que ser nuestra vida. La cruz lo define todo, pero vivimos tiempos en los cuales, como dice la palabra, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo no están ahí fuera, sino dentro. Son aquellos que no están dispuestos a sacrificar en el altar lo que tienen ni lo que son, porque creen que la cruz es un enemigo, creen que la cruz es demasiado duro, es como un tropiezo, como los judíos ¿qué les pasó a los judíos? Tropezaron con la cruz de Cristo. Cuando vieron a Cristo clavado en una cruz, dijeron, ¡wow! El rey de los judíos, el Mesías. Nosotros pensábamos que iba a venir como un rey, en un caballo, en un trono, siendo alguien, y de repente lo vemos clavado en una cruz como un maldito. No, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el rey que nos viene a salvar, que nos viene a rescatar. Está muriendo en una cruz como un maldito. No, este no puede ser Jesús. Entonces, para los judíos, tropezadero, pero para los gentiles, para los que creen en la cruz, en la locura de la predicación, para nosotros que hemos alcanzado y hemos entendido por la locura de la predicación y por la fe, entonces la cruz es salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Y dicen, hablando de los enemigos de la cruz, pues que tropiezan con la cruz. Y que dicen de ellos, dice que su gloria es su vergüenza y su Dios es ¿quién? Es el vientre, dice ese texto, los enemigos de la cruz, dice cuya gloria es su vergüenza y cuyo Dios es el vientre. ¿Y por qué dice el vientre? ¿De qué habla el vientre? ¿De qué habla tu vientre? ¿De qué habla tu vientre? De ti mismo, ¿verdad? Si manda el vientre, hermanos, estamos perdidos. El vientre es tremendo, el vientre, vamos, es como una sanguijuela que está todo el día diciendo, dame. Es el vientre, dice, cuyo Dios es el vientre. Y el vientre representa el ego, el yo, tu ego, tu egoísmo. Ese es el vientre, cuyo Dios es el vientre. No estoy hablando de los que comen demasiado, ¿verdad? Y cuyo Dios es el vientre, que lo podemos también representar de esa manera. No, cuyo Dios es el vientre, es cuyo Dios son ellos mismos, su propio vientre, su propio ego. Los que se miran el ombligo, ¿no? Que se dice, no vulgarmente, dice, no te mires tanto el ombligo, ¿no? Cuando dicen, no te mires a ti mismo, no te mires tanto tu propio ombligo, ¿no? No te mires tanto a ti mismo, ¿no? Entonces, hermanos, sobre esos el cielo no se abre. Entonces, si quieres ver los cielos abiertos, ¿verdad? Y abrir los cielos, pues volver el corazón a Dios, acabar con las tinieblas que nos rodean para poder recibir la lluvia y ver los cielos abiertos. Versos 34 y 35, para ir terminando, dice así: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. El agua es el mayor enemigo para el fuego, ¿verdad? ¿O no? De hecho, en los montes hacen zanjas que se llaman cortafuegos, ¿verdad? En las grandes laderas de los montes que tienen mucha vegetación, hacen unos cortes así en forma en las que no hay vegetación. ¿Para qué? Para que si hay un incendio, cuando llegue a ese trozo de tierra que no tiene nada de vegetación, entonces el fuego se detiene. Es un cortafuegos, ¿no? Que llaman, ¿no? Y el agua se usa también para apagar los fuegos, ¿no? Pero Elías no solo creo que hizo esto como para hacer un milagro
súper sorprendente, ¿no? Para hacerlo más difícil todavía, dijo, echen agua sobre la zanja, llenen esa zanja de agua, echen 4 cántaros y otros 4 cántaros más y otros 4 cántaros más, o sea, el más difícil todavía. Vamos a llenar esto de agua hasta que rebose y luego yo voy a invocar al Dios de Israel para que descienda fuego del cielo y consuma, ¿verdad?, el agua que está en la zanja. Sino que el agua habla siempre del arrepentimiento, el agua habla del Jordán, el agua habla del bautismo, el agua habla del pecado que hay que cortar, ¿no? Y hermanos, la iglesia a veces está cargada de pecado, pero no es un pecado así reciente, no es un pecado cometido por error, sino yo le llamo el pecado residual. Hay un pecado residual que va quedando ahí y que va corrompiendo y que va produciendo mal olor. No es el pecado cometido porque uno falló, se enojó, sino es el pecado residual que ya no queremos abordarlo, porque ya forma parte de nosotros. A ver, hay personas que ya conviven con sus propios errores. No voy a llamarlo pecado, vamos a llamarlo errores, que es un poco más diplomático, ¿verdad? Hablando, ¿ya? Y hay personas que quieren seguir conviviendo con sus propios errores. Saben cuáles son sus propios errores, saben cuáles son sus propias debilidades, pero ya las tienen tan pegadas a ellos que ya forman parte de sus vidas. Y no quieren soltarlas, no quieren alejarse de eso, no quieren soltar lastres. Ya están como tan pegadas, son pecados residuales, son errores residuales, que están ahí como residuos impregnados, que ya forman, es como cuando en los dientes se forman estas piedras calizas, que parece que son parte de los dientes. No sé si te ha pasado. Y cuando te vas a hacer una limpieza al dentista, empieza a meterte esos aparatos, te limpia los dientes y empieza a sacarte esas piedritas, y cuando sales del dentista, ¿verdad?, no te notas como que te falta un trozo de diente. Qué curioso, ¿verdad? Pero no es el diente, era las rocas que se habían ido quedando ahí. Y estás unos días súper incómodo con la lengua así, y te la metes y dices, o sea, ¿pero qué me ha hecho este hombre? ¿Me ha roto los dientes? No, era porque ya formaba parte de tu diente, se había hecho sólido, el resto de alimento, la falta de limpieza, la falta de higiene bucal, tantas cosas, no sé, ya la caries, la pedorrea, esa como se llama, la no sé qué, bueno, no voy a dar una clase pero y forma parte del diente, ¿no?, de la dentadura. Entonces, hermanos, así hay errores residuales que forman parte ya de tu, ¿no? Pero hay que ir al cirujano también, y hay que quitar la costra, hermanos, ¿verdad? Y los errores tienen que ser subsanados, las debilidades tienen que ser corregidas, ¿verdad? Para que los cielos se abran sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Y hay mucha dureza de corazón dentro del pueblo de Dios. Y si hay dureza de corazón, pues no podemos esperar nada de Dios. Yo no puedo esperar nada de mi esposa cuando yo me porto mal con ella y tengo un corazón duro con ella, que no lo suelo hacer. Pero cuando mi corazón está abierto y cariñoso y amable, dulce y respetuoso, pues puedo esperar lo mejor de ella, ¿no? Y con el Señor es igual. Entonces la palabra de Dios dice, vamos a echar 4 cántaros y otros 4 y otros 4 más, ¿verdad? De manera que el agua corría por todos los lados del altar y aún habían llenado la zanja. Versos 36 y 37 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel
y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando llegó la hora, Elías se acercó y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Era como la forma antigua de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él tenía un profundo conocimiento de Dios. Aleluya. Y el pueblo, el corazón del pueblo se volvió a Dios. Por eso Dios abrió los cielos y envió ¿qué? Envió fuego del cielo y lo consumió todo. Dice que las llamas lamieron el agua que estaba en la zanja hasta tal punto que no quedó ni un solo gota de agua, ni un solo de pecado en nuestras vidas. Cuando Dios envía su fuego, su lluvia, pues todo eso ese pecado residual tiene que salir, ¿verdad? La fuerza de Dios tiene que llevarse todo eso en nuestras vidas, hermanos. Y a partir de ahí Elías salió y dijo: Señor, que descienda lluvia sobre esta nación, sobre este pueblo, sobre esta sequía, ¿verdad? Y vivimos en sequedales, en pobreza. Mira cómo ha dejado el diablo esta nación, este mundo. Mira cómo la gente está sin esperanza, sin luz. Cómo la gente no es capaz de ver el candelero en la iglesia, la luz. Y entonces el Señor abrió los cielos y mandó la lluvia. Y la lluvia trajo un despertar, trajo fertilidad, trajo alimento, trajo vida, porque la lluvia produce vida, el agua produce vida. Y trajo un avivamiento al pueblo de Dios en aquel tiempo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, yo no quiero seguir dando diagnósticos, aleluya, ni pronósticos en medio de las predicaciones, sino que quiero entregar herramientas para que tú y yo las tomemos y las pongamos en práctica, y entonces pues habré quedado satisfecho. Y hermanos, solo por la fe podremos ser verdaderamente espirituales. Y la fe no tiene nada que ver con emocionarse. La fe no es sentir. La fe es saber. ¿Cuántos dicen amén? La fe es saber, la fe es conocer. La fe no es sentir. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Amén, hermanos. Yo sé que mi Redentor vive. Decía Job, yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Yo sé, la fe es saber. La fe es saber, no es sentir. Fe es saber. Y la palabra de Dios dice que la fe es también convicción. ¿Y tú sabes lo que es convicción? ¿Qué es convicción? Es lo que tenemos porque se nos ha demostrado fehacientemente que es real, que sirve. Tengo la convicción, hay que tener la verdadera convicción. Esa es la fe, ¿verdad? Es lo que tenemos porque se nos ha demostrado fehacientemente que es verdadero, que es real. No es que me he emocionado y por lo tanto tengo un poco de fe, no. Yo sé que aquí hay seguramente no personas así, pero si no tenemos, que se emocionan, pero que no tienen la convicción de la fe, pues tarde o temprano el sentimiento, la emoción cambiará y seremos arrastrados por las emociones y no por la fe. Hay una gran diferencia entre un convicto y un presunto. ¿Cuál es la diferencia entre un convicto y un presunto? Un presunto implicado en un delito y un convicto. El presunto es aquel que tiene pues todas las papeletas, todas las pruebas en su contra de que ha cometido un delito, pero aún no es un convicto, es un presunto. El convicto es aquel que ya ha pasado por un tribunal y el tribunal ha demostrado que es culpable, y como es culpable, entonces está convicto. Pues es lo mismo, la convicción no es presunción. Convictos o presuntos, ¿qué somos? ¿Qué eres? ¿Un presunto o un convicto? ¿Qué eres? ¿Un convicto? ¿Y qué es un convicto? Alguien que está como enmarrocado, como dicen acá, ¿no? Que está preso.
Yo pues preso en el Señor, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Evangelio. Pero para eso hay que estar preso, hay que ser convicto. Y el convicto es aquel que tiene convicciones, no tiene presunciones. Y hay muchos que tienen presunciones, pero no tienen convicciones, hermanos. Vivamos convencidos del poder de Dios. Vivamos convencidos de la seguridad que Dios nos da. Vivamos convencidos de la protección que Dios nos da. Vivamos convencidos de la provisión que Dios nos da. Amén, hermanos. Yo estoy convencido de todo eso, porque Dios me lo ha demostrado fehacientemente. Entonces, yo sé que mi Redentor vive, yo sé quién es Dios, yo sé, no siento, no presunto, no, yo sé. Tienes que saber, hermano, por la fe. Saber no es, emocionarse, no es sentir, es saber. Saber que Dios es verdadero, que Dios es real. Amén. Y eso es ser un convicto. Así que, hermanos, dejemos la presunción y caminemos por el camino de la convicción. Amén. 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 Se me va el tiempo, no quiero ser demasiado pesado. Ahora iba a hablar de los cielos cerrados, de los cielos abiertos. Léete Deuteronomio capítulo 28 y hay, cuando habla de la obediencia y de la desobediencia, las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia, dice algo tremendo, tremendo lo que dice ahí. Dice que si oyeres la voz de Dios y obedecieres a sus mandamientos, que yo te prescribo hoy todo ese tema, ¿no? Y dice un verso, en el verso 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Amén. Te abrirá Jehová su buen. ¿Quién no quiere que Dios le abra su buen tesoro? ¿Y cuál es su buen tesoro? Dice, el cielo, aleluya, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Amén. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Aleluya. Verso 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te decreto hoy, ¿qué dice el verso 23? Que pongan el verso 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Horroroso. Cielos de bronce y tierra de hierro. Imagínate, tierra de hierro, cielos de bronce. Hermano, ¿tú quieres esto? No, yo tampoco. Pero para que no, eso, sé un convicto. Sé un convicto. Quédate hoy con este detalle. Convictos o presuntos. Presuntos o convictos, hermanos. Pasemos a ser convictos, presos en el Señor. Cierra tus ojos.